Nuestro compromiso no es cumplir expectativas, sino superarlas. Bienvenidos a la experiencia SCAT. Beyond Tax and Legal Advisory. Nuestra firma les damos una cordial bienvenida a este webinar que estamos titulando Operaciones de Financiamiento, en donde particularmente abordaremos dos enfoques. El primero de ellos es tratar de definir qué requisitos deben cumplirse para que tales intereses puedan ser deducibles en el impuesto sobre la renta. Por supuesto que qué consideraciones y o riesgos asociados con ello podrían tenerse. Y el segundo punto es intentar compartir con ustedes algunas reflexiones en este campo fiscal para determinar si sigue siendo atractivo o si va a ser más atractivo el tener un modelo de endeudamiento en lugar de capital, como se acostumbra cuando una empresa requiere de cierto fondeo por parte de sus accionistas o de terceras personas. Para ello, digamos, vamos a participar con ustedes en este lapso de una hora 15 minutos. Julia Castillo, quien es una de nuestras socias de la práctica de controversia y litigio fiscal. También nos acompañará Viviana Belauzarán, quien es también socia de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal. Y juntos trataremos de compartir con ustedes el tema que previamente les he definido. Tal vez, si me lo permiten, vamos a desarrollarlo en 5 puntos. Un marco de referencia primero, después daremos con puntual análisis todo lo que está alrededor de los requisitos que deben cumplirse. El tercero, por naturaleza misma, hay dos reglas particulares que tienen que ver con la deducción de intereses. Una de ellas es la vinculada con la capitalización delgada, que ya trae muchísimos años en vigor, y una un poco más reciente, aunque ya también tiene ciertos años, que es lo del tope de deducción de intereses cuando se hace un comparativo con un concepto de evita fiscal que debe determinarse. Posteriormente platicaremos un poco ahora en la contraparte, qué pasa cuando tenemos que pagarle los intereses a quienes nos están dando los financiamientos, y particularmente si son extranjeros. Y por último, algunos puntos que desearíamos dejar en su mente como de valoración para la mejor toma de decisiones, ¿no? Dicho esto, si me lo permiten, en los antecedentes, creo que hay un tema genérico y otro particular. En el genérico, pues sin duda, al tener nuestra ley del impuesto sobre la renta un modelo de tributación global, lo que significa que se pagan los impuestos en el lugar en donde se reside o donde viven las personas, pues su interacción con otros países pues ha sido muy relevante, y por ello México pues tiene celebrados al día de hoy 81 convenios fiscales con países de todos los continentes. Luego entonces pues estamos envueltos en nuestra participación que tenemos como país en la OCDE, y por lo tanto a través de las iniciativas de BEPS y algunas otras más novedosas como el famoso MLI, pues se trata de cuidar que ciertos conceptos que son utilizados como interacción entre empresas que actúan en diferentes países, pues no se conviertan en esquemas que erosionen la base fiscal, y por lo tanto, digamos, el rubro de financiamientos tiene estas características, ¿no? Sobre todo que caben en una definición que se le llama ingresos pasivos, en donde pues es relativamente sencillo definir el lugar en donde está la empresa que puede otorgar un financiamiento, porque pues no se necesita tener una fábrica, no se necesita tener una cantidad importante de personas, no se necesita tener toda una oficina
como para establecer una empresa que va a otorgar financiamientos. Luego entonces la decisión del país y las características de los financiamientos pues se han venido convirtiendo en elementos que grupos multinacionales han utilizado para eficientar su carga fiscal y en algunos casos en apreciación de las autoridades para erosionar esa base fiscal, ¿no? Recordemos que México tiene hoy una tasa de impuestos sobre la renta compuesta de hasta el 42% cuando se trata de empresas y empresarios mexicanos, y si le agregamos la PTU como un sobreimpuesto, aun cuando esté pagada a los trabajadores, podríamos llegar a tener tasas del 43, 44, 45%, porque hoy por hoy la PTU tiene un tope de 3 meses de salario. Y si hablamos de un extranjero, creo que en el peor de los casos puede tener una tasa compuesta del 37%, más la PTU que puede llegar al 40%. Luego entonces, si el lugar en donde está la casa matriz o en algún otro de los países que interactúan, pues se tienen tasas mucho más bajas, pues resulta atractivo para ellos tratar de disminuir la tasa efectiva que tenemos en México, y por lo tanto estos modelos de financiamiento se han convertido en muy útiles para tales extranjeros, considerando que México es un país preponderantemente, digamos, en donde se invierte por parte de extranjeros y no mexicanos o empresas mexicanas que invertimos fuera del país. Esa es la condición general, ¿no? La condición particular, como lo podrán ver en la lámina, pues tiene que ver con nuestra situación económico, social, política que tenemos en el país. Y no es casualidad que en este momento, al poner el tema de financiamientos, pues nos estemos encontrando en una situación un poquito atípica por los acontecimientos recientes en donde sin que esto se convierta en un análisis distinto al fiscal, en el cual por nuestra experiencia y responsabilidad profesional pues debemos quedarnos ahí, pues habrá que reconocer que estamos en un momento en el que las decisiones empresariales pueden tener un cambio, ¿no? Y esto lo menciono porque precisamente Viviana Belanzarán y yo la semana pasada estuvimos en un evento en Bogotá, Colombia, sobre un análisis tributario para Latinoamérica, y nos preguntaban sobre la situación de México, en donde particularmente pues ante la aprobación que se dio ya de la reforma judicial y lo que ha venido aconteciendo, pues se genera un nerviosismo y preocupación mucho mayor que en el pasado. Y en lo personal me atreví a decir que precisamente los gobiernos son dinámicos, y cuando quieres conjugar el aspecto político con el económico y con el social, pues debe aterrizarse lo que se le llama riesgo país, ¿no? Entonces, en esta condición, nos parece que para los inversionistas extranjeros todavía va a resultar mucho más importante definir, no solamente si vienen a invertir a México, pero déjenme asumir que lo hacen, que ya lo hicieron, o que verdaderamente pues tienen ese apetito de toma de mayor riesgo de país. Luego entonces, la forma de cómo llegar y qué medidas toman para que puedan repatriar su capital, creo que va a tomar mucha más relevancia, y en ese sentido la parte de financiamiento puede convertirse en un camino mucho más natural, porque es más rápido repatriar el dinero, porque hay más flexibilidad para establecer esos retornos, no queda supeditado, digamos, a los resultados de las empresas mexicanas, y por lo mismo creemos que la valoración integral de los efectos de los financiamientos va a ser muy importante. Como pueden ver en la lámina, pues México tiene como moneda funcional el peso, pero cuando interactúa con el extranjero, pues principalmente el dólar o el euro juegan un papel importante. Entonces, los temas relacionados con la fluctuación cambiaria, que más adelante nos platicará Viviana sobre ello, el tema inflacionario que afecta los impactos que se tienen en la deducción o acumulación de intereses. Y por supuesto, al final,
la propia tasa que está influenciada por las características mismas de los financiamientos, los plazos y el elemento de riesgo país, se van a convertir en cosas que vamos a tener que valorar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Entonces, con este ámbito, pues si les parece bien, pasemos a platicar de lo que son esos elementos importantes para poder deducir intereses y qué riesgos hay vinculados. Entonces, Viviana, si te parece bien, podemos conectar por ahí. Gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, yo creo que el primer elemento a analizar ahorita es realmente qué debemos de considerar como interés, ¿no? Que deriva de estas operaciones de financiamiento que has estado tú apuntando adecuadamente, ¿no? Y esto viene en el artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta y nos da una serie de conceptos, ¿no? Que es el rendimiento de crédito de cualquier clase, ¿no? En términos generales, ¿no? Cualquier nombre que se le designe. Y también nos va indicando ciertos operaciones y ciertos conceptos que tal vez podamos nosotros entender que realmente no es un interés, sin embargo, para efectos fiscales sí se llega a considerar como tal, ¿no? Entonces nos aclara de forma específica que también se considera interés, pues los rendimientos de la deuda pública, los premios por reportos. Un concepto importante también son las comisiones para apertura y garantía de créditos, que muchas veces nosotros pensamos que es un gasto corriente y realmente tiene el tratamiento fiscal de un interés, ¿no? Contraprestaciones por aceptar un aval, la ganancia en la enajenación de bonos, valores que sean de títulos de crédito que sean colocados, ¿no? En bolsas de valores, ¿no? Y que efectivamente cumplan con estos requisitos, porque es muy importante aclarar esto. Cada vez ustedes saben que los mercados financieros, las propuestas, ¿no? Buscan ser y ofrecer conceptos más innovadores, ¿no? Entonces, revisemos el tipo de operaciones que tenemos para ver si realmente caemos en este supuesto de interés conforme a este último punto que estoy atacando, o muchas veces son conceptos híbridos, ¿no? Que realmente tienen más naturaleza de una ganancia de capital, ¿no? Que es, digamos, un esquema de enajenación de acciones que tiene un tratamiento distinto y es cedular, como ustedes lo conocen. Sin embargo, es importante analizar ante qué figura estamos, ¿no? También otras cuestiones que se consideran es la ganancia, ¿no? Que se tienen los derechos de crédito en factoraje financiero. También en el arrendamiento financiero tenemos implícito el concepto de intereses. Y otro concepto adicional es cuando yo tengo algún crédito, alguna deuda o inclusive los contratos de arrendamiento financiero determinados conforme a UDIs u otro tipo de índices o factores, esa evaluación en este factor, en esta UDI, en este índice que estoy ocupando, también se llega a considerar como un interés para efectos fiscales. Y no solo es eso, la ley, como tú ya anticipabas un poco, Jaime, también te dice conceptos que se deben de recibir el tratamiento fiscal como un interés. Y hablamos ya de la ganancia y pérdidas cambiarias, ¿no? Que van a ser un tema muy importante ahora. Nosotros estamos viviendo diversos movimientos cambiarios, ¿no? Por toda la situación que está ocurriendo en México, internamente, política. También nos afecta evidentemente decisiones de Estados Unidos, inflación y demás, ¿no? Entonces, el efecto cambiario también se considera como interés para efectos fiscales, ganancia o pérdida cambiaria, y por ello le debemos de dar el mismo tratamiento, y las reglas que vamos a platicar sobre deducción le van a ser también aplicables en ciertos casos, ¿no? Ganancias, por ejemplo, también en fondos de inversión de instrumentos de deuda, también debe de recibir el tratamiento de interés. Y si estamos hablando de operaciones financieras derivadas, que ya saben que tenemos de deuda y de capital, las de deuda también deben de recibir este tratamiento, ¿no? Entonces, primero es necesario considerar qué debemos de definir como un interés, y ya que estamos en este supuesto, vamos a revisar los requisitos de deducibilidad, que como todos han vivido los que se dedican al área contable, al área de impuestos, cada vez los requisitos son más estrictos, ¿no? Y nos vamos a remontar a aquellos requisitos que ya todos conocemos. Oye, pues el que sea estrictamente indispensable, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda realizar mi actividad. Déjenme decirles que ahora, con los elementos que tiene la autoridad fiscal sobre la materialidad de las operaciones, la razón de negocios, cada vez suele ser o llega a ser más importante poderle demostrar a la autoridad fiscal si necesita un financiamiento. Porque la autoridad fiscal te empieza a cuestionar, oye, ¿por qué un financiamiento? ¿Por qué no una aportación de capital? Y te quiere incluso cambiar el tipo y recaracterizar las operaciones, ¿no? Entonces, es un requisito muy importante, cada vez vuelve a ser más importante vigilar esto, la estricta necesidad y
indispensabilidad de los gastos, la materialidad de las operaciones, la razón de negocios y todos estos requisitos formales que muchas veces pasamos por alto, el que tengamos comprobantes fiscales, los FDIs de los intereses. Si los intereses son entre partes relacionadas mexicanas, recuerden, debe de llevar IVA, ¿no? Todos estos requisitos que muchas veces damos por sentado y a la hora que nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes, tenemos a lo mejor una visita por parte de la autoridad, están ejerciendo facultades de comprobación, nos damos cuenta que no cumplimos cabalmente con todo ello. Otro tema es que estén debidamente registrados en la contabilidad, ¿no? Oye, tengo que identificar los intereses que estoy devengando a favor o a cargo. Tengo que identificar plenamente el préstamo, ¿no? Y todos los documentos que estén alrededor y que puedan soportar la realización, la efectiva realización de esta actividad, ¿no? Y bueno, no se diga también el reconocimiento, ¿no? Contable y fiscal de los intereses al momento del devengamiento, que para efectos fiscales es también, además del contable, el momento en que debemos de darle efecto a estas partidas, ¿no? Y como les decía, que el capital evidentemente sea invertido en los fines del negocio de la entidad que está solicitando este crédito, ¿no? Ahora bien, también, ¿qué otras obligaciones podemos llegar a tener para que pueda yo estar con todos los elementos y poder reducir los intereses que en su momento llegue yo a pagar, ¿no? Tengo que cumplir en materia de retención de impuestos y tengo que retener, ¿no? Ya sea por pagos al extranjero o si yo le voy a pagar un interés a una persona física, si soy persona moral, hay obligaciones de retención, ¿no? Ya les comentaba el tema de los FDIs, ¿no? También emitirlos tanto por la operación que ampare los intereses como por las retenciones, ¿no? El tema de las declaraciones informativas, ¿no? Valorar si estamos dependiendo del tipo de operación, tenemos que valorar ya, oye, se trata de un esquema reportable, se trata de una operación de relevante y si estoy cumpliendo con también mis obligaciones de antilavado, ¿no? Recuerden que tenemos que hacer reportes, tenemos obligación de conservar expedientes, el conoce a tu cliente, ¿no? Todas las políticas debemos de estarlas cumpliendo, ¿no? Y más aún, si estamos hablando de operaciones con partes relacionadas, la tasa de interés que pactemos debe ser de mercado. Pero no solo eso, no solo es la tasa, sino en general las condiciones que tiene un préstamo, ¿no? Tienen que ser equiparable con una operación de financiamiento que yo tendría con un tercero, ¿no? Y como vamos a ir platicando, respetar tú los límites de deducibilidad, porque hay muchos conceptos, ¿no? De deducción, ¿no? Y ya me anticipaba yo un poco, ¿no? El tema de razón de negocios y el tema de fluctuaciones cambiarias, que también debo de topar a los tipos de cambio, ¿no? Que publica, ¿no? Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si ustedes se fijan, son una serie de requisitos y que si entramos a detalle van a ir viendo que realmente pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Ante toda esta situación que nosotros estamos viviendo actualmente, el tema de la materialidad que ya les platicaba, y la experiencia que hemos tenido ahorita y los criterios que está tomando la autoridad fiscal, sobre todo en el caso de financiamientos, que es una operación que está siendo muy observada por las autoridades. Cuando yo recibo un préstamo, por ejemplo, pues yo recibo el fondo en mi cuenta bancaria, ¿no? Y cuando a lo mejor si yo otorgo un préstamo, sale del dinero de mis bancos y cuando me restituyen el capital, vuelve a entrar ese dinero. Todas estas entradas de efectivo que les estoy indicando y que entran a las cuentas bancarias de los contribuyentes, la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de comprobación, asume que esas entradas son ingresos para los contribuyentes. Entonces, con mayor razón nosotros tenemos que sustentar y cumplir con todos los requisitos que hemos dicho y además de todo ello, evidentemente, pues si estamos otorgando un financiamiento, me están otorgando un financiamiento, que las condiciones y todo lo que haya sido pactado entre las partes esté claramente definido en un contrato. Otro tema que se presenta en este tipo de situaciones es, ok, a lo mejor cumplo con mi contrato, sí tengo estados de cuenta bancarios y la información que pueden ver ahí en su lámina. Sin embargo, la autoridad fiscal también se está yendo, oye, ¿y la fecha cierta de los documentos? ¿Se acuerdan que hemos platicado también en otros webinars, otras charlas al respecto? También es otro punto y otro enfoque que le da la autoridad fiscal. Entonces, no solo es eso, sino debemos de tener todos los elementos, ¿no? Que están alrededor de esta operación de financiamiento y que en una eventual revisión por parte de la autoridad podamos sustentar y podamos soportar que son operaciones reales y que son operaciones necesarias, como también estados de cuenta, los comprobantes de las transferencias bancarias, los pagarés, las facturas, como les decía, de intereses, si tenemos tablas de amortización, los debemos de contar con ello,
todo eso, el estudio de precios de transferencia, estamos hablando de operaciones, ¿no? Entonces, no sé, Jaime, si quieres aquí abonar un poquito, porque sí han sido varios los casos que hemos observado y es la tendencia que se observa por parte de la autoridad, ¿no? Sí, no, en esa parte, como lo dice Viviana, es triste, pero hemos enfrentado experiencias sumamente complejas porque está confirmándose que contrario a lo que cualquier principio de derecho podría dictarnos, en donde se presume que una persona es inocente hasta que se demuestra que lo contrario, en estos temas de controversia con las autoridades fiscales es al revés. Inmediatamente presumen que eres culpable y a pesar de que le intentas demostrar primero con los elementos técnicos y documentales que dice la ley misma para soportar un financiamiento y como consecuencia de ello la deducción de los intereses, pues no está siendo suficiente, porque ahora resulta que, como lo dice Viviana, pues necesitamos que el contrato de financiamiento tenga una fecha cierta, porque presumen que no existía y que en el momento de la auditoría lo preparaste solamente para decir que era un financiamiento y que por lo tanto la cantidad recibida no fue un ingreso acumulable. De hecho, Viviana, si me das permiso, digamos, nos compartías en una junta de socios que tienes un caso en el cual un financiamiento otorgado por una institución bancaria del país, o sea, un banco de esos que podría llamarle Banamex, BBVA, cualquiera de ellos, que le entrega al contribuyente, resulta que en la revisión de auditoría está pretendiendo decir que eso es un ingreso acumulable, ¿no? A pesar de que existe un contrato con el banco, que existe la evidencia de que el préstamo mismo ya se empezó a pagar y que generó intereses. Entonces, todas estas recomendaciones, tómenlas de verdad con mucha seriedad, porque hoy estamos viviendo una situación en la cual no solamente basta tener la factura, el contrato y la evidencia de la transferencia bancaria, hay que agregarle todo lo que nos está recomendando Viviana, incluyendo el elemento de las razones de negocio, ¿no? Porque parece que hoy ese concepto de materialidad traducido a la justificación del por qué se necesitaba un financiamiento está siendo también una parte muy difícil, ¿no? Porque demostrar que se necesitaba ese flujo y que se decidió mejor pedir un financiamiento en lugar de pedirle a los accionistas que hicieran una aportación de capital y probar el destino de esos recursos para comprar más inventario, para hacer una inversión en activos fijos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hoy están pidiendo para ver si nos aceptan la deducción de intereses y nos quitan como ingreso acumulable la cantidad recibida como financiamiento, ¿no? Sumamente importante lo que dices, Viviana, y de verdad con una preocupación mayúscula por la posición en la que hoy se encuentran las autoridades, ¿no? Y sobre todo, en diferentes aspectos, ¿no? Como tú dices, oye, cuando me otorgan el financiamiento, esa entrada de dinero me lo estiman que es un ingreso, ¿no? Para el contribuyente, pero también si yo di un préstamo y me lo están pagando, ese principal, cualquier entrada de dinero, ya está este criterio, ¿no? Entonces, el tema de la fecha es importante, de la fecha cierta, ¿no? Este soporte, ¿no? Donde a lo mejor a través de un notario, corredor público, poder manifestar y avalar la fecha en que fueron celebradas las operaciones, como bien indicas. Pero sin embargo, también hay estas tesis, no sé, Julia, si tú quieres platicar un poquito ante tanta situación sobre este tema que se está presentando, sobre los documentos privados y la validez, y de manera particular en tema de financiamientos, ¿no? Claro, Viviana, con todo gusto. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy, una vez más en estos webinars de la firma. Voy a conectar ahora la parte de medios de defensa y toda esta parte legal probatoria con lo que veníamos platicando hace un minuto de la materialidad y con este ejemplo concreto y con las auditorías y el ángulo de defensa, porque como ustedes verán, a partir de todas estas problemáticas y particularidades que ya nos han puntualizado mis socios Viviana y Jaime, yo lo que les agregaría ahora es lo siguiente. Mucho de lo que está pasando en las auditorías tiene que ver con un elemento documental
no basta la afirmación que hacemos, sino cómo la podemos probar y cómo además logramos conectar todas las piezas que hoy la autoridad cada vez ha ido perfeccionando, que básicamente son materialidad, fecha cierta, razón de negocios, registro contable. Hoy la autoridad ha alcanzado un nivel donde entiende que todas las piezas van jugando y por esa razón tenemos que conectarlas. Pero no solamente es un tema de explicación, es un tema documental probatorio y por esa razón es la importancia de poderlo reflejar de manera adecuada. Un ejemplo concreto es el que ponía Jaime. La autoridad hoy por hoy, entre partes relacionadas, una pregunta muy común es ¿por qué te financiaste y por qué no hicieron una aportación de capital? La respuesta jurídica y de defensa sería, pues porque tengo una razón de negocios, pero además tendría que probarla. Entonces, ese elemento resulta fundamental. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que conectar todas las piezas a la vez. Si solo me voy bueno, si no puedo probar que hice un préstamo solamente porque quería tomar la deducción, ahí es donde vamos a reflejar que estoy haciéndolo por tener un beneficio fiscal y caemos en el supuesto de razón de negocios. Entonces, esa es la importancia del tema. Y en el tema de la documentación, con los ejemplos que se ponían ahorita, que es el tema de los préstamos y cómo incide vinculado con los intereses, por eso les ponemos como ejemplo esta tesis que digamos, en los hechos más recientes ha empezado a generar mucho interés desde el punto de vista de la defensa y conectado con cómo están dándose las auditorías, porque, como ustedes saben, llevamos ya unos años con el criterio de la autoridad en el sentido de que cualquier documento privado casi no tiene ningún valor porque para la autoridad, pues eso no tiene una fecha cierta y eso hace que en automático lo descarten. Pero desde el punto de vista de defensa, esa premisa no es del todo correcta porque simplemente es que la fecha cierta que esté notarizado o que esté otorgada ante un fedatario le da un elemento adicional que la autoridad sí puede validar, es lo único que la Corte ha expresado, pero eso no significa que en automático cualquier documento privado se va a la basura. Y eso los tribunales lo han ejemplificado en esta tesis, donde básicamente nos dicen, oye, para poder demostrar que un depósito que recibiste puede corresponder justamente a que te están pagando el préstamo que otorgaste o viceversa, si eres quien recibe el préstamo, estás recibiendo un préstamo. Entonces, hay elementos para probarlo y un elemento podría ser los estados de cuenta y van explicando en esta tesis ejemplificativamente por qué. Entonces, nos pareció relevante compartir este caso en particular de varios que se están dando en los tribunales. Sigue siendo una batalla del día a día a partir de esta premisa a priori que ha manifestado la autoridad de todo documento privado no sirve y para mí no es suficiente. A nivel de tribunales se ha reflejado claramente que sí puede tener ese valor. En este caso hablan de los estados de cuenta porque reflejan este flujo de efectivo del que habla Viviana, pero recuerden que el tema de materialidad no es un listado único y cerrado, es casuístico, depende de la operación, depende de las evidencias que se generaron. Este es un elemento para que ustedes sepan que los tribunales sí están tomando en consideración varios elementos. Por esa razón, documentar las operaciones adecuadamente de manera preventiva se vuelve crucial para poder enfrentar adecuadamente una auditoría y el día de mañana una defensa. Te regreso la palabra, Viviana. Platicábamos de ciertos requisitos, ¿no? De deducción, que vamos a ir platicando, ¿no? Que ya anticipaba Jaime, pero también hay ciertos intereses cuando nosotros pagamos, ¿no? A alguna parte relacionada o alguna otra empresa, ¿no? Si no cumplimos con ciertos requisitos, el interés en sí puede llegar a ser considerado como un dividendo. Entonces, no sé, Jaime, si tú quieres aquí apoyarnos y profundizar un poco de este tema y acerca de los préstamos, los créditos respaldados, todo eso que también ya tiene algunos años, pero la autoridad está echando mano también de este tipo de regulaciones, ¿no? Sí, Viviana. Digamos que hay dos grandes rubros, ¿no? Primero, cuando se asume que el crédito no tiene condiciones de mercado en general, no solamente hablando de la tasa, sino de las propias características y condiciones del financiamiento, y este es otorgado por una parte relacionada, sin importar que sea el accionista o no de la empresa, pues se presume que los intereses que se paga deben ser tratados como dividendos. Obviamente esto significa que no hay una deducción, no hay un acreditamiento del IVA y tenemos que valorar si para el pago de los dividendos se tiene CUFIN o no en términos de las reglas ya específicas de pago de dividendos, ¿no? Pero el segundo tema es
el concepto que se le llama créditos respaldados, y esto tiene más una connotación de buscar que no haya un abuso en el modelo de financiamiento, o que, digamos, se descuide, lo voy a poner con un sentido positivo, se descuide la definición y soporte de quién es el beneficiario de tales intereses que se pagan por los financiamientos recibidos. Y creo que hay un par de ejemplitos sencillos que les compartimos para ver si eso ayuda, ¿no? Primero, se considera un crédito respaldado cuando una persona, y en el cuadrito vamos a poner una persona física o moral, que es el A, le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra, que es la B, sin importar si esa es mexicana o extranjera, y la B le entrega o le proporciona efectivo, bienes o servicios a la misma persona A o a una parte relacionada de la A. Entonces vamos a poner dos casos. Imagínense que nuestra empresa mexicana le dice a su casa matriz: oye, yo tengo excedentes de tesorería, te los mando, estoy utilizando el término te los mando, y puede ser tan amplio como decir te los presto, te hago una aportación de capital, lo que sea, y esa empresa B se voltea y le dice: ah, pues te va de regreso un financiamiento, y por lo que me tienes que pagar intereses. Entonces, simplemente en ese movimiento de ir y venir, se va a tratar como interés no deducible, porque estamos claramente en el supuesto de crédito respaldado. O bien vamos a pensar que la empresa A es es una empresa de Estados Unidos que le dice a su filial de Holanda: oye, pues yo te mando efectivo, no importa si te lo mando como préstamo o como aportación de capital, inclusive. Y la empresa B holandesa se voltea con la empresa mexicana y le da un financiamiento. Claramente en esta parte se presume que por ese triángulo que se genera, no serán deducibles los intereses. Evidentemente, si lo vemos de fondo, con un sentido positivo, pues resulta que la empresa holandesa, pues, no era el último beneficiario de los intereses. Luego, entonces, si para las tasas de retención de impuestos, que más adelante platicaremos, hay una más preferente con Holanda que con Estados Unidos, pues se puede concluir rápidamente que se utilizó Holanda solamente para beneficiarnos de las tasas de retención de impuestos, o que Holanda, por su método de participación, de exención, como se le llama, no reconoce como ingreso acumulable los intereses recibidos de México. Entonces no se va a pagar un impuesto holandés respecto del impuesto americano, que sí se hubiera pagado si se hubiera recibido directamente de México. Entonces, este es un supuesto muy común. Yo les diría que en el pasado estaba siendo poco utilizado por el SAT, pero ahora, con este enfoque de revisiones que está realizando, y por lo que ya platicaba Viviana, está empezando a encontrar un poquito el camino para desacreditar operaciones de financiamiento, y utilizando ya más estas reglas de créditos respaldados, ¿no? El segundo caso es todavía un poquito más complicado de entender, porque puede no existir un movimiento de flujo o de efectivo de bienes o servicios, sino simplemente puede haber una garantía que se otorga. Entonces, por el solo hecho de garantizar un crédito entre partes relacionadas, y que a través de esa garantía se le pueda dar un financiamiento, también se está en el supuesto de crédito respaldado. Creo que en este caso hay un poco todavía más de dificultad de aplicación de las normas, porque simplemente es tan abierto que si la empresa mexicana, en los cuadritos, vamos a asumir que la empresa mexicana es la B, y tiene necesidad de financiarse, y da como garantía del crédito sus propias acciones, pues resulta que por ese solo hecho ya se está en un supuesto de crédito respaldado. Entonces, creo que esa parte, como ejemplo, y hay muchísimos más que creo que por el contexto del webinar no tiene sentido profundizar, nos pueden llevar a un supuesto de crédito respaldado, porque esto en los cuadritos que estoy manejando, pues puede verse más sencillo cuando el cuadro A, el B y el C son partes de un mismo grupo, pero resulta que la regla es tan amplia que puede incluir
cuando se utilizan terceros independientes. Esto es que si en una de esos pasos participa un banco, por ejemplo, no importa si es mexicano o extranjero, de cualquier manera podemos estar en el supuesto de un crédito respaldado y por lo tanto recaracterizarse el interés como un dividendo. Situación completamente adversa, inclusive con un ángulo ya más internacional, puede generar hasta una doble tributación, porque lo que se concluye en México, vamos a ponerlo así, que se diga que no es deducible el interés y por lo tanto es un dividendo, pues no significa que en la contraparte se le diga que no tiene un ingreso por intereses que no sea acumulable y que ahora lo trate como un ingreso por dividendos. Entonces, claramente se puede dar un efecto de doble tributación por esta aplicación de reglas, ¿no? Insistiendo que hay que ponerle todavía mucho más atención. Claro, en el mundo coloquial de los negocios, los financieros le llaman, pues es un simple back to back, ¿no? Claramente, digamos, con un contexto financiero, así es, pero con un contexto fiscal es gravísimo que los documentos queden escritos precisamente como quieren los financieros, que sea un back to back. Entonces, tómelo como una recomendación importante bajo las circunstancias actuales. Hasta ahí, Viviana, me quedo. No sé si en esta parte, Julia, quieres compartirnos algunos ángulos, ¿no? Ya de los casos que se han presentado en tribunales. Claro, Jaime, con todo gusto. Pues de mi parte, solamente comentar de manera muy breve por razón del tiempo, ya que hay muchos temas que queremos abarcar con ustedes, que este tema de créditos respaldados, desde el punto de vista de los tribunales, tiene ya algunos años que se ha empezado a discutir. De los casos que me ha tocado ver, la realidad es que la administración de grandes contribuyentes tiene perfectamente identificados estos supuestos bajo los cuales cuestiona entre partes relacionadas operaciones que pueden considerarse créditos respaldados y tiene ya algunos años que nos ha tocado verlo, inclusive a nivel de defensa. Y por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que nosotros les queremos compartir con estas tesis es el criterio de los tribunales es muy literal y a su vez amplio. Y como la definición de créditos respaldados es extremadamente amplia, con esa interpretación los tribunales la han tomado en el sentido de decir, ese es el criterio porque esa es la definición. Y cada vez que la autoridad hace valer durante la auditoría y en la defensa que lo que se pretendía en el fondo es obtener un financiamiento en lugar de haber podido haber hecho una capitalización, esos son el tipo de argumentos que pueden llegar a ser trascendentes. Ahí es donde otra vez estamos conectando las piezas, actualidad, materialidad, razón de negocios, disposiciones aplicables. Es muy importante que nosotros podamos identificar esas razones adicionales. Pero la realidad es que los tribunales han dicho abiertamente, aun cuando tú me demuestres que tenías una razón de negocios, si caes en el supuesto de la definición de créditos respaldados, se va a considerar, va a tener el tratamiento de dividendos para efectos fiscales porque la definición es extremadamente amplia. Entonces, para que ustedes, por favor, lo tengan considerado como parte de la evidencia que se debe de obtener. Adelante, Viviana. Ahora, hablábamos desde un inicio que además de todos los requisitos que hemos platicado, existen ciertos cálculos que yo tengo que realizar como contribuyente para ver si puedo deducir los intereses, ¿no? Entonces, es el cálculo de la capitalización delgada y este cálculo reciente que tenemos que hacer, ¿no? De la deducción de intereses netos, el cual en términos generales me indica que si exceden los intereses netos del 30% de la utilidad fiscal ajustada, que es lo que comentaba Jaime, que es como una especie de evita fiscal, pues no lo podría deducir, ¿no? Entonces, vamos a comentar muy brevemente esto para que lo tengan en mente, porque nuestra experiencia cuando estamos revisando o tratamos con los clientes, muchas veces vemos que no se actualizan estos cálculos, no se toman en cuenta y tenemos temas, ¿no? En cuanto a deducciones permanentes o temporales, ¿no? Y iniciando con la capitalización delgada, es un cálculo que ya lleva tiempo, ¿no? Está desde el 2005 y la esencia que busca es que no estés sobreendeudado, ¿no? Entonces, cualquier interés, ¿no? Que derive de una deuda con una parte relacionada residente en el extranjero, ¿no? Que excedan de 3 veces el capital contable, pues van a ser no deducibles, ¿no?
evidentemente, para calcular todo esto, hay una serie de formalidad, ¿no? Donde me indica cómo tengo que calcular el promedio del capital, cómo tengo que calcular las deudas y demás, ¿no? Entonces, básicamente la regla también lo que me indica es, oye, ya que tienes tú esta determinación de, oye, ¿qué tanto mi total de deudas excede el triple capital contable? Pues vas a tener que ir valorando ahora de los intereses que solo tengo con parte relacionada reciente en el extranjero, o sea, ya aislando solo esta porción, ¿qué tanto excede el triple del capital contable, no? Si todos mis intereses con partes relacionadas exceden el triple del capital contable, pues el total va a ser, son menores, perdón, de este excedente que les platico, pues el total de interés van a ser no deducibles. Por el contrario, si son mayores, pues van a ser, parcialmente deducibles y tenemos que sacar un factor que pueden ver ahí en su lámina, ¿no? Para determinar cuál es el factor de intereses deducibles, ¿no? Entonces, es un cálculo, ¿no? Que es complejo, ¿no? Viene en el artículo 28, fracción 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y está muy enfocado este caso a no deducible por intereses con partes relacionadas, ¿no? Evidentemente hay deudas que nos excluyen para estos cálculos, ¿no? Deudas, las contraídas por el sector financiero no les aplicaría esto, o deudas que si tenemos para construcción o las deudas que se tienen para áreas estratégicas, ¿no? El fomento para generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, debemos de considerar esto. Y otra cosa importante, si yo tengo estas deudas, ¿no? Que generan intereses con partes relacionadas, tengo este no deducible de capitalización delgada es un no deducible definitivo, permanente, ¿no? Y si yo tengo esta situación, la deuda, ¿no? El pasivo que yo tengo, que saben que debo de incluirlo para el ajuste anual por inflación, si me genera este concepto no deducible, debo de excluirlo de forma parcial, ¿no? Entonces, alternativamente, para hacer este cálculo que yo les digo, el capital contable, el triple y demás, las disposiciones fiscales nos dicen, oye, pues puedes usar también los saldos de la CUCA, de la CUFIN y la CUFINRE en lugar del capital contable. Es decir, toma en cuenta tu capital fiscal, ¿no? Entonces, solo nada más ponemos, ahí lo pueden ver en su lámina, pero consideren que con las reformas recientes también hay que considerar que para poder aplicar esta opción debemos de jugar dentro de este capital fiscal, digamos, la CUCA COFIN, pero también la saldo de las peras fiscales. Eso es algo reciente, ¿no? Y también no puedo yo aplicar esto si tengo una discrepancia, ¿no? Entre saldo de mi capital fiscal que les indico con mi capital contable de más de un 20%, ¿no? Entonces, salvo que yo demuestre las razones, ¿no? Por las cuales tengo yo esta disparidad, ¿no? Y para poder aplicar esta opción, pues la tengo que ejercer durante 5 años, ¿no? Entonces, en un inicio, cuando yo les empezaba la plática y les comentaba que era muy importante analizar, oye, ¿qué considero como interés? Les decía que la fluctuación cambiaria. Y existe un criterio normativo también emitido por la autoridad para lo que lo tomen en cuenta, donde te dice que también debe de jugar como interés y aplicar estas reglas de capitalización delgada a las pérdidas devengadas, pérdidas cambiarias que yo genere por la posición de la moneda extranjera, ¿no? Y evidentemente aplicando aquellas que sean, ¿no? Por deudas que yo tengo con parte relacionada reciente del extranjero, ¿no? Yo les decía que esta opción también para calcular la capitalización delgada, tomando, digamos, el capital fiscal con el capital contable, muchas veces le conviene a los contribuyentes. En el ejemplo que pueden ver ahí en su pantalla, pues era claramente una posibilidad donde al contribuyente le convenía aplicar esta opción, ¿no? Donde el triple del capital contable le da 322 millones, mientras que el del capital fiscal, ¿no? Como les platico, 366 millones. Ya de ahí da una gran diferencia. Y como pueden ver aquí, en la porción de intereses con partes relacionadas que son deducibles, si yo ocupo mi capital contable, es mucho menor que si yo ocupo mi capital fiscal. Evidentemente, les diría que es una alternativa que viene en ley, es casuística, hay que ver cada caso para ver si puede ser aplicable, ¿no? Entonces, al respecto sobre estas reglas de capitalización delgada, que como les decía, ya llevan unos años, también han habido resoluciones, ¿no? También ha sido un tema, ¿no? De análisis por parte de los tribunales, ¿no, Julia? Sí, de acuerdo, Viviana. Pues igualmente compartirles que este tema, digamos que tuvo dos enfoques en su momento cuando se adicionó a la ley en 2005, el tema de constitucionalidad que se declaró constitucional y en ese sentido, pues digamos que ese camino está muy andado y por esa parte no es el mejor enfoque en un ángulo de defensa. Pero en cambio en el tema de interpretación, eh,
sí ha habido discusiones entre los tribunales y a su vez en la defensa que se ha planteado porque puede haber determinados aspectos de interpretación que no son plenamente claros, ¿no? Para determinar cuáles son las deudas que exceden el triple del capital contable, mucho se ha discutido. Y en este caso, solamente queríamos mostrarles o ilustrarles ejemplificativamente esta tesis para hacerles notar otra vez, ¿no? Cómo está pesando esa finalidad o ese propósito que en última instancia se puede inferir que el contribuyente pudo haber tenido, ¿no? Ese propósito disfrazado, dice en este caso concreto, como instrumento para disminuir la base del impuesto. Entonces, ustedes se fijan, esta tesis es del 2011. En ese año todavía no existía la razón de negocios como una figura jurídica que ya está, digamos, delimitada en la actualidad en el código. Pero ahora que existe, se vuelve triplemente importante reforzar esa razón de negocios que tenemos en el caso concreto para tener este endeudamiento entre partes relacionadas y para poder definir en el caso concreto cómo estamos aplicando la norma. Finalmente, en lo que comentaba Viviana, cómo debemos de considerar en la actualidad cómo juega las cuentas de CUCA, CUFIN y pérdidas, tenemos que tomar en cuenta la razón de negocios cuando estemos en el supuesto que existe esa discrepancia y otra vez la razón de negocios vuelva a jugar a partir de esta trascendencia que tienen las disposiciones y acuérdense que la razón de negocios es un tema probatorio, por eso es tan importante que pongamos el foco ahí. Entonces, pues por razón de tiempo seguimos avanzando, pero le cedo la palabra ahora a Viviana de regreso, si mal no recuerdo. Adelante. Brevemente recordando, ¿no? El tema de la utilidad fiscal ajustada, ¿no? Ya les anticipaba que es otra regla que tenemos que cumplir y se aplica a la par con con la regla de capitalización delgada, ¿no? Yo debo de identificar aquellos intereses, ¿no? Netos, ¿no? Que son intereses a favor y menos intereses a cargo, ¿no? Cuando los intereses a cargo excedan de los intereses a favor, ¿qué tanto puedo deducir de esta diferencia, ¿no? Y para tales efectos tengo que calcular esta utilidad fiscal, ¿no? Del ejercicio, esta utilidad fiscal ajustada, que ya anticipaba Jaime, que es una especie de evita fiscal, ¿no? Donde a la utilidad fiscal le debemos de sumar los intereses devengados, evidentemente a cargo, y la deducción de inversiones, ¿no? Eso es una utilidad fiscal ajustada por el 30%. Va a ser un parámetro que debo de considerar para determinar si pueden ser deducibles o no mis intereses netos. Eso es a grosso modo, ¿no? Y como les decía, yo tengo que hacer los dos cálculos, ¿no? Les decía que capitalización delgada es intereses con partes relacionadas del extranjero, ¿no? Utilidad fiscal ajustada es para cualquier tipo de financiamiento, parte relacionada o no, y los intereses que deriven de ello, ¿no? Hay ciertas particularidades que en algunos otros webinars y pláticas que hemos tenido con ustedes ya lo hemos estado atendiendo. Y algo relevante sobre este tema es que esta deducción, este no deducible conforme a la utilidad fiscal ajustada, es un no deducible temporal. Y yo lo voy a poder recuperar en 10 años, en los 10 años siguientes. Si es que cada año que vuelva a calcular mi utilidad fiscal ajustada, este parámetro, ¿no? Del 30%, me da para poder deducir o no. Entonces, es algo que tengo que estar alimentando y actualizando cada año, ¿no? Para ver si yo puedo rescatar algo de ese no deducible temporal. Ahora bien, también lo que les decía, tengo que hacer los dos cálculos y lo que me indica la norma es si el cálculo de utilidad fiscal ajustada es menor que el no deducible, que el que me da conforme a la capitalización delgada, debo de tomar la capitalización delgada, ¿no? Entonces, por favor, consideren esto también para identificar qué es lo que puedo deducir o no como intereses, además de todos estos requisitos formales que le hemos estado platicando, ¿no? También para la utilidad fiscal ajustada hay excepciones, ¿no? Si son deudas para infraestructura, construcciones en México, o deudas que tienen las empresas productivas del Estado, Pemex, CFE, pues no calculan esto, ¿no? Los integrantes del sistema financiero tampoco, por las operaciones propias de su objeto, ¿no? Entonces, lo ponemos sobre la mesa para que lo consideren y también este no deducible temporal que ha causado ruido y que la autoridad no ha establecido nada al respecto, genera ciertas incertidumbres y también incongruencias a la hora que tenemos que hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, los intereses, ¿no? Entre partes mexicanas y demás deben de llevar IVA. Un requisito para poder acreditar un IVA es que la partida sea deducible. Si es un no deducible temporal, ¿qué sucede, no? Entonces, deberíamos, en nuestra idea, pues,
en nuestra opinión, es pues sí deducirlo, porque todavía no es un no deducible temporal, ¿no? Entonces, ocurren ciertas cuestiones, ¿no? Que no son definidas por la autoridad. Otro tema que tampoco ha definido la autoridad es que en la autoridad fiscal ajustada, como ustedes saben, tenemos ese famoso de minimis, ¿no? Para un colchón donde nos permiten no hacer totalmente, o no considerar como no deducirse totalmente los intereses que excedan el 30% de la utilidad ajustada. Y este de minimis es de un 20 millones de pesos. Existe la posibilidad incluso de calcular este impuesto, ¿no? Estos no deducibles, ¿no? O esta utilidad fiscal ajustada de forma consolidada. Tampoco aclaró la autoridad cómo se determina eso, ¿no? E indica que mediante reglas de carácter general se va a explicar, ¿no? Y se va a indicar el proceso. Tampoco se ha regulado nada de esto, ¿no? Entonces, ni los efectos en CUFIN, ¿no? Ni efectos en PTU, ¿no? Entonces, hay muchos temas que los invito a ir analizando, interpretando cuando tenemos estas partidas de intereses no deducibles, ¿no? Y bueno, igual, evidentemente lo que les indicaba, el ajuste anual por inflación y este consolidado, ¿no? De poder determinar esta utilidad fiscal ajustada, ¿no? Para todas las empresas de un grupo, ¿no? Porque les decía, el de minimis aplica para todo un grupo también, ¿no? Pero la opción de calcularlo también en forma grupal, en forma consolidada, tampoco ha sido definida, ¿no? Y evidentemente, sobre este tema de capitalización delgada, pues también tenemos algunas tesis, ¿no, Julia? Que a lo mejor sería interesante platicar, ¿no? Sí, claro, Viviana. De manera resumida, porque una vez más el tiempo empieza a premiar y todavía queremos compartir otros temas, entonces de manera muy resumida les compartiría en este momento, como es una reforma de 2020, lo que ampliamente se ha discutido en los tribunales es la constitucionalidad de la disposición y por la tendencia que sabemos que ha tenido la Suprema Corte en los años más, ya iba a decir en los años más recientes, pero no, ya tiene varios años, pues la tendencia es declarar la constitucionalidad de las disposiciones con independencia de los argumentos que puedan existir, que pueda haber cierta controversia. Entonces, pues los pronunciamientos que se han hecho hasta el momento es para declarar la constitucionalidad de la disposición, partiendo fundamentalmente que retoma o descansa en el plan BEPS, particularmente en la acción 4, y a partir de ahí pues van identificando la necesidad. Cabe notar que recuerden que esta disposición incluso aplica no solamente cuando estemos hablando de intereses o préstamos o financiamientos que provengan de partes relacionadas en el extranjero, sino inclusive entre México, que fue una de las cuestiones más debatidas y sin embargo dijeron, está incluido conforme a la ley y la Suprema Corte dijo es justificable. El otro tema que se discutió mucho era si era retroactiva o no, y en ese sentido los tribunales igualmente lo han avalado. Y en cambio, lo que poco se ha discutido todavía hasta el momento es justamente estos temas de interpretación que ya explicaba Viviana, porque la disposición da mucho para la discusión que debemos de considerar en el caso de ganancias y pérdidas cambiarias. ¿A qué nos referimos con el instrumento, por ejemplo, que devenga intereses? Cuando tenemos que hablar del tema de si se puede hacer la determinación de forma consolidada, nos prometieron las reglas desde hace muchos años y finalmente no se publicaron y ahí existen diversos criterios para sostener, como la ley ya marcó la forma en la que podría ser, si no existen las reglas aún así se podría aplicar, pero obviamente es un tema de interpretación que ahí sigue en la mesa, y así como por mencionar algunos ejemplos de los distintos aspectos que la norma da en la interpretación y que hasta este momento todavía pues sobre los años los vamos a ver en tribunales. Entonces, esta discusión va a dar para mucho, pero una vez más, tomemos en cuenta estos mismos temas, materialidad, razón de negocios al momento de interpretar la norma. Te regreso entonces la palabra, Viviana. Gracias. Y otro elemento que en un inicio platicábamos era también, oye, tenemos que cumplir con las obligaciones de retención de impuestos, ¿no? Y para tales efectos tenemos que identificar, oye, ¿a quién le estoy pagando los intereses, no? A mexicanos o extranjeros, ¿no? Y también tengo que identificar qué tipo de entidad soy yo. Si soy una empresa del sector financiero, soy una entidad del sector financiero o no pertenezco a él, ¿no? Entonces, hablando nada más de nacionales, enfocándome a este terreno, digamos, si soy una entidad del sector financiero, para 2024 tenemos una tasa del 0.50% de retención sobre el valor del capital, ¿no? Esto, evidentemente, hay muchas reglas para aplicar y las excepciones, pero esto lo hace el sector financiero. Si estamos hablando, ¿no? De entidades que no pertenecen al sector financiero, pero pagan intereses a personas físicas, se establece una tasa del 20% sobre el valor nominal. Entonces,
Esto es hablando de nacionales, pero de extranjeros tenemos varias tasas, ¿no, Jaime? Si quisieras profundizar un poquito en este tema, ¿no? Estás en... Gracias. Es muy amplio el tema de las retenciones, entonces trataremos de darles un resumen solamente de lo que es más común. Primero, digamos, habrá que contemplar que, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo del tipo de financiamiento y de la persona que otorga el financiamiento, puede ser distinta la tasa de retención de impuestos, ¿no? Evidentemente aquí la regla general es que la obligación de retener nace a partir del momento en el que los intereses son pagados o exigibles, lo que ocurra primero. Y de esto, Viviana, pues claramente hay una diferencia respecto del momento en el que se toma la deducción, porque la regla general es que es conforme se van devengando. Entonces, pueden existir obligaciones de retención de impuesto que caigan en un ejercicio diferente al cual en el que se está tomando la deducción, y ya no me meto más en todas las reglas que ya nos platicaste. Diría, todo nace a partir de intereses que están exentos de retención cuando básicamente son los financiamientos otorgados por gobiernos de otros países o inclusive bancos internacionales, pero no porque tengan operaciones cross-border, sino porque tienen un enfoque diferente como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? O un banco europeo que fomenta la exportación. Entonces, ese tipo de intereses están exentos. Luego, la regla general de retención para préstamos otorgados por bancos extranjeros es el 4.9%, que viene soportada por un artículo transitorio de la ley del impuesto sobre la renta. Igualmente hay otro 4.9 para cierto tipo de títulos de crédito que son colocados en la bolsa de valores o que son créditos pagados por el propio sistema financiero mexicano, etcétera, etcétera. Una tasa del 10% cuando son, digamos, créditos con ciertas características muy bien definidas, también otorgados por bancos extranjeros, lo cual diría que ya queda básicamente sin aplicación, porque si prevalece la del 4.9, la del 10 no va a resultar aplicable. 15% para reaseguradoras, 21% para proveedores que nos dan financiamiento, siempre y cuando, digamos, sea para, como le llamamos, créditos refaccionarios o de habilitación o avío. Y por último, el 35% como regla general. Ahora, esto, digamos, creo que tiene relevancia, pero no tanta cuando, digamos, el perceptor de los intereses está ubicado en un país con quien México tiene un convenio fiscal, que ya lo decía al principio de la charla, al día de hoy tiene en vigor 81 tratados. ¿Okay? Entonces, pues por supuesto que de acuerdo con las reglas específicas de cada tratado, esas tasas de retención pueden ser menores, ¿no? En lo general, les diría que hablando de todo lo que es el sistema financiero, se mantiene más o menos el 4.9 porque la mayoría de los tratados traen el 5%. Entonces, pero hablando de intereses pagados a cualquier otra entidad, partes relacionadas o no partes relacionadas, la mayoría de los tratados traen el 15% de retención y algunos otros el 10%. Entonces, creo que en el análisis debemos comparar casi siempre el 35% contra ese 15%. Probablemente para nosotros lo más importante con este ángulo que estamos recomendándoles a lo largo del webinar, extremo cuidado, cumplimiento fiscal, materialidad, estar bien preparados porque hoy las autoridades están tomando una actitud no solamente agresiva, sino arbitraria. Vean lo que se necesita como mínimo desde nuestro punto de vista para soportar una retención reducida conforme a un tratado fiscal. La constancia de residencia fiscal de la contraparte. Tomen en cuenta que se necesita la constancia del ejercicio en el cual se está aplicando la retención. No se vale tener una constancia de hace 3 años. Hay reglas específicas que dan una pauta para decir si no es una constancia de retención, de residencia
puedes utilizar copia de la última declaración anual, etcétera, etcétera, conforme a ese artículo 4A de la 4 de la ley del ISR o 6 y después el reglamento, entonces, pero principalmente la residencia fiscal. La documentación emitida por la autoridad competente que acredite la presentación de la declaración, que esto es como un alterno de lo que ya decía. Pero el tercero, y probablemente es el más importante de cara a una defensa fiscal, una manifestación bajo protesta de decir verdad, que los intereses que obtiene esa empresa se encuentran grabados en el país de residencia. Esto es fundamental, porque si no se cumple con esta condición, no podríamos aplicar la tasa reducida de impuesto. Inclusive por ahí, Viviana, no me voy a desviar, pero esto está conectado también con esos requisitos para deducir intereses cuando estás en una operación, digamos, estructurada, como se le llama, en donde como que el que recibe los intereses puede no ser, digamos, sujeto a impuesto en ese país, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la parte más importante es ese inciso C, manifestación bajo protesta de decir verdad. Y, por supuesto, cumplir con otras disposiciones del propio tratado y todo lo que sea como de procedimiento que aplique conforme a la ley del impuesto sobre la renta. No me voy a desviar, pero ya lo ha venido diciendo Viviana. Por ejemplo, que nos deben dar un comprobante fiscal, ¿no? Que es como una factura con ciertos requisitos especiales porque es emitida por el extranjero, que debe estar efectivamente pagada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa parte va a ser muy importante. Y por último, para el tema de la retención, tomar en cuenta que pues, México tiene muy bien definidas y de muchos años estas reglas de los refipres famosos, ¿no? En principio, cuando el receptor de los intereses o de los pagos en general es una entidad cuya residencia está ubicada en un país de baja imposición, que recordemos que califican todos aquellos que están al menos del 75% de la tasa del impuesto sobre la renta, que representa más o menos el 22.5%, califican como refipres. Entonces, la tasa de retención es del 40%. En general, cuando pagamos servicios, regalías, en el caso de intereses, se dice no le aplica a los que sean bancos extranjeros, ¿sí? Y dos, si el receptor de esos intereses está en un país con quien México tenga, por supuesto, un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal. Naturalmente, en estos 81 países que ya mencioné, siempre va en la parte integral del propio tratado o pegado al tratado un acuerdo amplio de intercambio de información. Pero también México tiene unos poquitos países, creo que no deben ser más de 5 o 7 países, con quien solo ha tenido estos acuerdos de intercambio de información fiscal y no necesariamente un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, muy importante, conforme a la regla miscelánea que se menciona en la lámina, vigilar esa parte porque nos salimos del 40% y nos podemos ir a una tasa reducida, ¿no? Del 15% o del 4.9%. Entonces, puntos relevantes, Viviana. De acuerdo, y como tú decías, ¿no? Temas de retención en cuanto a, a intereses que se paguen a refipres, pero también temas de requisitos de deducción, ¿no? Como bien apuntabas, ¿no? Si yo hago pagos, aparte relacionadas a que también es una regla que está incluida en el artículo 28, fracción 23 de la ley del impuesto sobre la renta, donde te indica, oye, si tú haces pagos a refipres, ¿no? Que son partes relacionados o tienes acuerdos estructurados, también se te limita la deducción fiscal. Hay casos, ¿no? Supuestos en donde ese propio artículo te dice, oye, puedes a lo mejor salirte de esta regla, ¿no? Que hay que analizar de forma particular, ¿no? Donde las operaciones tienen que tener sustancia, el receptor debe tener empleados, debe tener activos, debe ser una actividad empresarial que se desarrolle. Entonces, una serie de requisitos que se tienen que cumplir, aunado a todo lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Entonces, si se fijan, son varios aspectos y ante todo ello, pues ya que hemos estado platicando todo esto y esta valoración de, oye, con todos estos temas de posibilidad de necesidad de tener recursos en el país, ¿no? O empresas que necesitan otorgar financiamiento, que incluso que salga de México, ¿qué es lo más conveniente, ¿no? ¿Qué debemos de valorar?
capital, financiamiento, ¿no? O alguna otra forma alternativa, ¿no? Entonces, no sé, aquí, Jaime, si vamos platicando más o menos qué elementos, ¿no? Debemos de valorar y tomar en cuenta. Además de todos estos registros fiscales, ¿no? ¿Qué se valora, ¿no? Para poder Sí, tomar un tipo de estas decisiones, ¿no? por supuesto, dos puntos. En el ángulo cambiario, Viviana, pues es, digamos, ciertamente algo que no controlan las empresas, la fluctuación cambiaria que vivimos en los últimos par de años, ¿no? Era una sobrevaluación del peso, lo que para una deuda, por ejemplo, provocó pues más una utilidad cambiaria, ¿no? Y hoy en los últimos días pues, se está revirtiendo. Entonces, creo que tratar de definir si el financiamiento es en moneda extranjera o en moneda nacional, porque no hay restricción, ¿no? ¿En dónde quieren dejar el riesgo cambiario? ¿A nivel de la empresa mexicana o en la del extranjero? Es una primera valoración. La segunda es que se convierte probablemente en un efecto temporal, que habría que definir bien en dónde queremos el financiamiento, ¿no? Si lo queremos en la empresa operativa o en aquellas estructuras en donde hay una holding mexicana, si queremos alojar el financiamiento en esta holding, en donde pues la probabilidad de que se genere una pérdida fiscal por una pérdida cambiaria que después resulte difícil amortizar, pues también es otro elemento. Entonces, creo que hay que hacer un análisis integral de dos cosas: la ubicación del financiamiento, sobre todo por todas estas reglas de los requisitos y restricciones para deducir intereses, y segundo, ese impacto de temporalidad, en dónde deberíamos tenerlo y si podemos financiarnos en pesos o en moneda extranjera, ¿no? Creo que ese es un punto de valoración importante. De acuerdo, y de la mano con los efectos cambiarios, pues también los efectos inflacionarios, ¿no? Ahorita hemos estado viviendo niveles de inflación controlada, realmente no se ven importantes repercusiones, pero también son elementos a valorar. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Porque ustedes recuerden que si yo tengo un financiamiento, ¿no? Un pasivo, ¿no? Se incluye para el cálculo de ajuste anual por inflación y esa inflación me genera un ingreso acumulable, ¿no? Un ajuste anual por inflación que me da un ingreso acumulable por este concepto, ¿no? Entonces, son elementos, como tú bien apuntabas, oye, tengo una holding, le podemos poner aquí los financiamientos, que sea una empresa a lo mejor que obtenga financiamiento y a su vez puede ser una tesorera, ¿no? No sé, ¿no? Puede dar financiamiento, puede recibir ingresos por dividendos nada más. Ver si realmente todas estas limitantes que platicamos de utilidad fiscal ajustada o incluso capitalización delegada no nos empiezan a afectar, dado que la holding probablemente en caso de utilidad fiscal ajustada pues no tiene otro tipo de ingresos, a lo mejor solo dividendos y no son ingresos acumulables, y si se le genera una pérdida cambiaria, una pérdida inflacionaria, pues no la va a poder deducir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que se van a llegar a presentar van a ser importantes, ¿no? Valorar previo a, ¿no? A la obtención de estas operaciones, ¿no? Claro. Tal vez en el siguiente punto, esto que le llaman el plan maestro, ¿no? Que da a conocer el SAT para fiscalizar al contribuyente, pues sin duda contempla los elementos de financiamiento, ¿no? O capitalizaciones de pasivos y distribución de utilidades. Entonces, un punto de reflexión que nos lleva a nosotros a darles un par de recomendaciones. Sin duda, digamos, todo lo que tiene que ver con financiamientos se ha convertido en una apreciación de la autoridad con un ángulo, digamos, que los contribuyentes lo utilizan para bajar la base fiscal, ¿no? Entonces, esto tómelo en cuenta porque por naturaleza nos vamos a enfrentar a una descalificación y a una necesaria probanza de que son reales, que son necesarios y que hay razones de negocio. Obviamente, en este contexto, pues no solamente preocuparnos por financiamientos con el extranjero o con partes relacionadas del extranjero, sino también con empresas nacionales. Hace muchos años, cuando existía la consolidación fiscal, no, pues era muy sencillo decirle a la autoridad: no te preocupes porque aquí lo que es un ingreso del otro lado es un gasto o viceversa y no tengo un beneficio indebido. Y solamente la motivación que había para eso era la PTU. Cuando hoy pues, la propia PTU está limitada, pues ya ni siquiera, y como ya no se tiene la consolidación, pareciera ser que aun cuando le demostremos a la autoridad que mi contraparte acumuló el ingreso por intereses
y yo debería tener el derecho a la deducción, pues no le está importando. Entonces creo que eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos y no se hable con operaciones con el extranjero por todo lo que ya comentó Viviana, ¿no? Otro tema, ¿no? Que ya hemos estado platicando, ¿no? Las razones de negocios. Creo que Julia ha estado platicando mucho sobre este tema. Es algo más que valorar, ¿no? Ay. Totalmente de acuerdo, Viviana. Este, creo que ahí estamos. Totalmente de acuerdo contigo, como platicábamos ahorita, pues el tema de razón de negocios es algo, estamos aquí jugando con las láminas para Sí. que nuestro público no se aburra, pero simplemente decirles como recta final que, pues como verán, la razón de negocios hoy es una herramienta muy poderosa para la autoridad, está combinada con los elementos probatorios y en ese sentido, como explicaba Jaime, las operaciones de financiamiento ya están en el radar. Obviamente el frente de batallas entre partes relacionadas, pero incluso con partes independientes, porque la autoridad ha identificado que incluso las operaciones de financiamiento con partes independientes pueden no estar perfectamente documentadas o puede no haber una plena identificación o correspondencia entre el registro contable y la transacción misma en los términos que debía ejecutarse. Entonces, todos estos elementos van a hacer la diferencia para que en una auditoría y en una defensa podamos obtener un mejor resultado. Adelante, Viviana. Operaciones que también han sido observadas ya por la autoridad, ¿no? Ya tiene la autoridad fiscal o sea, en el transcurso de los años va conociendo más, ¿no? Va conociendo más las operaciones de los contribuyentes, va estableciendo sus posiciones y sus criterios, ya conoce muchos esquemas. Recuerden esas estrategias del debt push down, ¿no? Donde se otorgaba financiamiento para adquirir acciones de una empresa, se fusionaba y se quedaba con el financiamiento, ¿no? El uso de financiamiento realmente a lo mejor para pagar los dividendos, ¿no? Y lo trato de camuflajear diciendo que es para la operación. O sea, la autoridad fiscal ya tiene muchos, como decimos, dientes, ¿no? Tiene conocimiento de este tipo de operaciones. Entonces, seamos cuidadosos, ¿no? Sobre la forma en que la vamos estructurando. Correcto. En esa parte, yo le pondría atención al punto que inicialmente indiqué en los antecedentes, en donde hoy un inversionista extranjero puede estarse preguntando si tomó buena decisión en realizar la inversión a través de aportación de capital y no querer regresar y mejor convertir ese capital en deuda, Viviana, ¿no? Yo creo que esto hay que estar muy atentos porque si bien es un derecho legítimo que puede tener el extranjero en la reconversión, dos cosas. En el pasado, por la forma de cómo se hizo, se tuvo mucha agresividad fiscal por quienes lo proponían. Y dos, que pues ya está satanizado. Eso significa que ante cualquier revisión del SAT lo van a ver mal y seguramente van a tratar de fincar un crédito fiscal alrededor de esta posibilidad de convertir el capital en deuda, ¿no? El siguiente punto, los intereses moratorios, creo que simplemente es una excepción a la regla general, ¿no? Viviana, se deducen conforme a lo devengado, pero si son intereses moratorios, son deducibles, cosa que hace muchísimos años no lo eran, pero solamente hasta que se pagan y cuando pasa cierto tiempo, ¿no? Entonces, que lo tomen en cuenta nuestros clientes y amigos. Y por último, ¿no? Hablando de temas de financiamiento, pues muchas veces el elemento de incobrabilidad, ¿no? Considerar que si yo voy a dar un crédito o recibo un crédito, todas estas reglas de deducción de incobrables también fueron ajustadas, ¿no? Saben que los podemos deducir en el momento en que pues se llegue al momento de la prescripción o antes, ¿no? Si se puede demostrar la notoria imposibilidad de práctica de cobro, que vienen, hay varios supuestos dentro de la fracción 15 del artículo 27 de la ley. Sin embargo, cuando tenemos créditos, por ejemplo, uno de los supuestos, ¿no? Mayores a 30,000 unidades de inversión, yo en el momento en que yo demandaba ante la autoridad judicial la incobrabilidad o el cobro de esta cuenta, pues podría yo estar en ese supuesto, ¿no? De deducción, ¿no? Sin embargo, con las reformas recientes que sufrimos, pues ya cambiaron este escenario, ¿no? Entonces es hasta que yo tenga la resolución, ¿no? Del juez donde me diga que agoté todas las instancias y ya no puedo cobrar, ¿no? Entonces yo les diría que eso puede ser un procedimiento largo de varios años, ¿no? Que igual y hasta se anda equiparando con el plazo de prescripción, ¿no? Pero digo, a lo mejor exagero un poco, pero
podemos llegar a tener este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, también visualizar este tipo de conceptos, ¿no? Sí, totalmente considerar como las reglas cambiaron para este tema de créditos incobrables y por lo que explicó Viviana, ahora tendremos que valorar de mejor manera cómo funciona el tema del juicio, qué elementos probatorios se necesitan y valorar si hay otras mejores alternativas. Correcto. Pues digamos que con esto, digamos, cumplimos con el objetivo de compartir este tipo de análisis y reflexiones sobre los temas de financiamiento que insistiría que son sumamente importantes por las condiciones en las que nos encontramos. No le robamos más de 5 o 7 minutos para dar atención a algunas preguntas que nos están siendo planteadas a través del propio chat. La primera de ellas claramente dice Lidia Garcés que por supuesto que lo que se dio fue una reforma judicial y no una reforma al tema fiscal o económico, que no deberíamos apanicarnos, ¿no? Yo creo que justamente nuestra responsabilidad profesional como sus asesores, tanto legales como fiscales, no tiene que ver con un análisis del entorno político ni tampoco de áreas que están fuera de lo fiscal. Lo que sí estamos viendo es reacciones por parte de los clientes, preocupaciones y nuestra obligación es mostrarles los impactos que tienen ese cambio en las decisiones que están tomando. Yo les diría muy sencillo, con su permiso, que hay también mucha preocupación y puntos de vista alrededor de la propiedad privada. Entonces, si hoy, digamos, alguien quiere comprar una casa y lee las noticias y se confunde sobre lo que va a representar ese cambio, ¿no? Entonces dice, no, pues mejor no compro la casa y rento mejor una casa. Entonces nuestra obligación y enfoque que le damos a esa persona es no juzgar si está bien o no comprar la casa o rentarla, sino decir, oye, ¿cuáles son las implicaciones fiscales por rentar en lugar de comprar? Luego entonces creo que la labor más importante es que conozcamos estas implicaciones y que ayudemos a la mejor toma de decisiones. Entonces, me parece que hoy, más que antes, estamos en una situación en la cual la propia incertidumbre nos está llevando a tener que valorar más cosas que en el pasado, ¿no? Segundo, probablemente Julia, tú podrías ayudarnos porque Eric Franco dice que si con copia certificada se puede soportar el elemento de la materialidad de fecha cierta. Es un tema muy largo esta pregunta que hace Eric, pero solamente les diría que hay que distinguir en esencia, porque una copia certificada solamente es eso, ¿no? Una reproducción de otro documento que tuvo a la vista el notario. Puede ser un elemento indirecto que nos determine a partir de qué fecha existía, pero no necesariamente determina la fecha de su creación y mucho menos valida su contenido. Entonces, en resumen, para no enredarlo, hay que ir valorando los distintos casos y no solo por tener una copia certificada nos sintamos a prueba de balas. Hay elementos adicionales que considerar. Muchas gracias. Viviana, Irving Antonio dice que en un ejemplo, si en el año 1 tuvo intereses no deducibles y para el segundo año vuelve a tener intereses no deducibles, si puede deducir de los intereses del año 1 o estos serán deducibles hasta que no tenga intereses no deducibles. Aquí el cálculo, como les comentaba, cada año yo tengo que ir identificando mi utilidad fiscal ajustada, ¿no? Y ahí, por el 30% va a ser mi tope, mi límite de deducción. En el año 1 de lo que se plantea es, oye, pues me dio no deducible un importe. En el año 2 me vuelve a dar no deducible, quiere decir que me agoté este límite con los propios intereses devengados en el ejercicio. Entonces, si en estos 2 años no tuve intereses no deducibles, no podría deducir. Tengo yo que revisar cada año, porque como les dije, esto me los puedo llevar en los 10 ejercicios siguientes y me aplican las mismas reglas como de pérdidas fiscales e inclusive me aplican las reglas de, oye, los más antiguos son los que primero me tengo que llevar, ¿no? Entonces, si yo en los siguientes años vuelvo a hacer este cálculo de utilidad fiscal ajustado, tengo que ir viendo cuántos saldos tengo yo de mis intereses, ¿no? Del año 1, del año 2, del año 3 para ver qué es lo que me puedo ir llevando. O sea, y es un cálculo que yo tengo que ir alimentando y actualizando, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Roberto Quitazagua nos pregunta que si podemos ejemplificar cómo ayuda la excepción del penúltimo párrafo del artículo 11
para que no se considere un crédito respaldado. Me parece que es una excepción de la excepción, ¿no? Porque resulta que si se garantiza un crédito, en automático estás como crédito respaldado, por lo cual los intereses serían no deducibles, pero dice que eso no aplica si la garantía son con acciones de la propia empresa o de una parte relacionada mexicana tiene que ser forzosamente, y siempre que el acreditante no pueda tomar las acciones, ¿no? Como medio de pago. Hasta ese nivel diría, pues sería ilógico que si alguien está pidiendo una garantía con las acciones y si no se le paga no las pueda tomar, cosa que sería letra muerta, cuando después conecta y dice, salvo que haya un incumplimiento. Entonces, creo que la parte clave, Roberto, va a ser definir en qué condiciones se puede dar un incumplimiento que sea por razones, digamos, no solamente legales, sino que tenga ese elemento de razones de negocio para que podamos encontrarnos perfectamente en esa excepción de la excepción. Caso contrario, yo creo que vamos a tener el problema del crédito respaldado. Y por último, no sé, Viviana, si tienes algún punto de vista sobre cómo afectan todas estas reglas al cash pooling famoso, ¿no? Que es muy común en grupos mexicanos por un lado y multinacionales también, ¿no? Bueno, aquí al cash pooling y todos lo que hemos estado platicando acerca de los requisitos y demás, estas tesorerías centralizadas, ¿no? Donde deben de estar documentadas y deben de cumplir con todos los requisitos que hemos estado nosotros hasta ahorita platicando, ¿no? No se exime de todo ello. Si yo voy a pagar intereses, si yo voy a tratar de deducirlos, ¿no? Tengo que aplicar todos estos requisitos, ¿no? Sin embargo, también estas operaciones de cash pooling, Jaime, importante tema, ¿no? Créditos respaldados y demás, es donde siempre ha estado el foco rojo, ¿no? Entonces yo te diría, tenemos que revisar todo lo que platicamos ahorita, tenemos que ver cómo nos está afectando en estas operaciones de cash pooling. Yo te diría que sí, tenemos que ir viendo estos requisitos y temas de créditos respaldados, hay que revisar la forma en cómo están instaurados, cómo está establecido todo esto, para evitar este tema de que me consideren los intereses como una especie de dividendo, ¿no? Ya platicó Julia, los tribunales cómo se han ido, han sido muy literales, es una definición muy amplia, ¿no? Entonces, se tendría que valorar bajo ese ángulo. No sé si tú quieres abonar algo más, Jaime. Y No, saben que, solamente adelante, Julia, por favor. sí, gracias, Jaime. Solo quería además adicionar que hemos identificado también que dentro de la figura de cash pooling o tesorería centralizada puede haber a su vez distintos matices, porque algunos solo lo utilizan literalmente para concentrar el dinero, puede haber financiamientos, otorgan préstamos, qué tipo de intereses, le dan revolvencia, o sea, la figura es muy laxa para aplicarla en distintas modalidades, entonces lo que me ha tocado revisar desde una perspectiva de defensa, eso es lo que se ve y entonces, por lo mismo como usualmente son obviamente entre partes relacionadas, pues existe, digamos, documentalmente hablando, la práctica de ser flexibles o no tan rigurosos y eso también puede llegar a dificultad demostrar cómo está operando realmente en el caso concreto. Entonces, otra vez, ¿no? Conectando todas las piezas para poder identificar qué parte del cash pooling es la que vamos a proteger, ¿no? Si desde la perspectiva de créditos respaldados o le vamos a dar el enfoque de demostrar que es el pago de los intereses, el pago del préstamo y cumplir así con todas las reglas. Adelante, Jaime. No, tienes toda la razón. Justamente creo que solamente para complementar, se convierte en un combo, ¿no? En donde se utiliza para muchísimos fines y lo más triste es que como en muchos otros países todo es muy práctico, poco queda documentado y regulado. Entonces, la defensa, Julia, como lo has experimentado, se convierte en un verdadero reto, ¿no? Entonces, creo que hay una recomendación inicial que tenemos que no solamente revisar, sino desmenuzar y tratar de darle a cada parte del cash pooling el tratamiento que le corresponde con el debido soporte y materialidad, ¿no? Porque sí confunde mucho y la autoridad fiscal lo toma y lo convierte en un gran problema, ¿no? Entonces, por último, ya había dicho por último, pero creo que ahí de último minuto hay una pregunta de la ley antilavado. Si comparte relacionadas, por lo que entiendo, si aplican o no las reglas. Viviana, ¿alguna reflexión inicial sobre las reglas antilavado? Estas operaciones de financiamiento son actividades sensibles, ¿no? Evidentemente por esta norma. Ustedes saben que en la propia norma vienen los umbrales, ¿no? Para tanto reporteo como para temas de expedientes, ¿no?
Esta actividad sensible, yo te digo que aunque sean empresas de grupo, se reporta, aun y cuando, déjame decirles que las reglas, ¿no? Los criterios emitidos, ¿no? Por la Unidad de Inteligencia Financiera, e inclusive también estos reglamentos y reglas particulares de aplicación, en ciertas ocasiones te exime, ¿no? Cuando estamos hablando de operaciones de grupo, ¿no? Para no presentar estos avisos. Sin embargo, ese aviso famoso en ceros que se debería presentar, y esa obligación yo de darme de alta y de conservación de expedientes y demás, no me lo quitan, ¿no? Entonces, sería importante ir analizando a detalle tipo de financiamiento, montos e ir viendo si realmente me puede aplicar esta, digamos, exención en la presentación del aviso, presento este aviso como en ceros, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, pues si me lo permiten mis socias, con esto damos por terminado. Les agradezco mucho su participación, contribuciones, puntos de vista y sobre todo a ustedes, clientes y amigos que nos están acompañando, pues que esperemos que haya sido de beneficio y como siempre, pues quedamos a sus órdenes para cualquier punto adicional que quieran compartir.